Ya, muy bien. Súper. ¿Sí? Y ahí, corazón de melón, que estás con tu usuario, o sea, con tu nickname de usuario, sí necesito que me pongas, por favor, tu nombre completo, porque como usuario no voy a saber quién eres y no te voy a poder poner presente en la charla, pero sí, exactamente. Estoy hablando del emisor medios, no soporte, no soporte, pero el medio y canal son exactamente lo mismo. Estoy hablando, gracias Carmen Flores, estoy hablando de intención. Entonces, sí, en la consigna de la actividad 5 están los elementos que estamos hablando y está explicado en los esquemas de cómo vamos. Espera un cachito, me voy a anotar. Carmen Flores. Gracias, Carmen. Eh, no, Marco, ya tengo tu apellido. O sea, sí. Además, me encanta tu apellido porque es compuesto. Pero sí, ya lo tengo claro. Entonces sí, ya sé quién eres. Ya. Chistoso, pero vamos por ese lado. Em, entonces, vamos por, o sea, sí, son esos elementos en los que están en la consigna. Vamos a trabajar con esos 6. Sí es emisor, obviamente receptor. Sí he incorporado la intención, me interesa trabajar mucho la intención. No la incorporan todos los teóricos que hablan de la comunicación, pero sí me interesa que trabajemos intención. Acuérdense, exacto, el canal es por donde va a pasar la información y esos canales son los medios que vamos a usar, o sea, lo estamos usando como si fuera lo mismo. Entonces, son medios alternativos y medios masivos, no voz, no letra, sino masivo alternativo, impreso, digital, audiovisual. En ese sentido estamos hablando del medio o canal. El código, sí, ahí sí cambia. Ahí el código es el idioma, es la foto, es el texto. Vamos por ese lado, ¿no ve? Y la intención es, tomen en cuenta ustedes, y eso sí quiero, y precisamente lo acabo de explicar en alguien que me ha preguntado en el chat, la parte de la intención es cómo se dicen las cosas y a veces uno se ofende no por lo que te han dicho, sino cómo te lo han dicho. Entonces, si solo decimos hola, ese hola puede ser feliz, puede ser enojado, puede ser imputante, ya, perdón, las groserías, soy así. Pero mil disculpas. Además, más encima se queda grabado. O sea que, o puede ser simplemente para coquetear, ¿no ve? Entonces, si dices un hola coqueteando, no es el mismo hola que si estás enojado y tienes ganas de reñirle a alguien porque realmente estás enojado, ¿no ve? Entonces, uno es en hola, ya así como, ¿por qué has hecho eso? Y el otro es hola, ¿no ve? Así como, porque en realidad quieres coquetearle y a alguien sigue siendo hola, pero la intención también forma parte del mensaje y por eso les he pedido intenciones. Vamos a trabajar con intenciones y se trata de nombrar algunas, enojado. Entonces el ejemplo que yo les he puesto era si Percy Fernández dice las cosas por coquetear, o sea, los insultos y tantos insultos que dice en realidad son por coquetear o porque está enojado, ¿no ve? Y es distinto. Yo me acuerdo que en el colegio había un grupo de chicas que entre ellas se saludaban con groserías, pero en realidad no era porque se estaban insultando, sino era como decirle, hola amigui, ¿no ve? Pero en realidad era una palabrota lo que le estaban diciendo a su amiga, y entre ellas no se ofendían porque era una manera de mostrarse hasta cariño, ¿no ve? Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Entonces la intención sí es importante porque modifica cómo se va a interpretar el mensaje. En ese sentido va. ¿Vamos claro con el esquema de hoy día? Yo me he imaginado tipo organigrama, pero si ustedes son más creativos que yo, bienvenido sea. El mapa mental que empieza del medio y se va ramificando alrededor también sirve, también es un buen esquema. O sea, a mí cuando le he puesto, me había imaginado un organigrama donde tienes comunicación, los elementos y se descuelga de cada uno, pero si tienen una mejor idea,
preferible, bienvenido sea. ¿Se entendió? ¿Todo claro? ¿Alguna duda más sobre eso? Súper, muy bien. Entonces, empecemos ya. ¿En serio? Ya, claro, después se nos pasa el tiempo. Y diseño gráfico. Ya, o sea, tenemos que hablar realmente del diseño gráfico y qué es lo que significa ejercer de diseñador. Y en esa parte, y precisamente justo en este contexto de la cuarentena, he vuelto a leer al respecto sobre Viktor Frankl. Viktor Frankl escribe un libro, es un judío que estaba en el Holocausto, sobreviviente del Holocausto, y es psicólogo, y escribe un libro que se llama El hombre en busca del sentido. Y lo empieza a escribir contando su experiencia como judío en un campo de concentración, pero no desde esa típica, así como bien Schindler's List, la lista de Schindler, donde es todo horrible y ves cómo los torturan y cómo los matan y todo el sufrimiento que hay en el medio, no, sino que Viktor Frankl escribe precisamente este libro desde la perspectiva psicológica y cómo la gente enfrentaba este encierro sin sentido, porque ellos no habían hecho absolutamente nada como para merecer ser castigados de esa manera. Y en realidad, parte de ese análisis se trataba de ver si es que las personas tenían esperanza de poder ver a alguien más. Por ejemplo, en el caso de él era ver a su esposa, después se entera que igual la habían matado, pero él no sabía eso en ese momento y él decía, no, yo tengo que vivir porque tengo que volver a ver a mi esposa, ¿no? Y él tenía que además, le tenía que dar un sentido a esta idiotez que los rodeaba, esta cosa de la que no tenían control y para algo tenía que servir. O sea, no podía ser, o sea, no los habían metido ahí por la fuerza, sin motivo alguno, y para algo tenía que servir. Y Viktor Frankl lo resuelve escribiendo realmente un libro y funda una nueva línea de psicoanálisis que se trata de la logoterapia, que buscar precisamente sentido a las cosas. Y dice, y el resto del libro, o sea, sí es una pequeña parte del libro donde te cuenta su experiencia dentro del campo de concentración, pero como les digo, no es así como que horrible, sino realmente es bastante llevadero. Y después te explica cómo funda la escuela, de qué se trata, y dice, la gente se muere y está dispuesta a dar su vida por sus ideales, pero no está dispuesta a dar su vida por cualquier cosa. Entonces, estás dispuesto a dar tu vida por tu patria, estás dispuesto a dar tu vida por tu familia, estás dispuesto a dar tu vida por lo que tú crees que realmente vale la pena y te esfuerzas por conseguir, pero no porque yo soy lo máximo, ¿no ve? Entonces, hay esa búsqueda de sentido le da coherencia a lo que estás viviendo, por más de que sea algo que no está bajo tu control, como en este caso la pandemia que nos tocó a nosotros, que llegó, ¿no ve? O sea, llegó y teníamos que asumirla y tenías que encerrarte. Y hay mucha gente que le ha sido extremadamente difícil quedarse en su casa y hay otras personas que no. Depende obviamente también del ambiente de tu casa, ¿no ve? Am, y en esa manera, o sea, viendo desde esa perspectiva, el diseño gráfico también tiene que tener sentido. Y tenemos que poder nosotros entender que la profesión que estamos eligiendo tiene sentido y aporta en algo. Pero ahí yo tengo que saber aporta a qué y en qué sentido, o sea, para quién. ¿A quién no aporta nada? Si no aporten nada, entonces no lo hagan. No tiene sentido. ¿No ve? Pero sí, aporten algo. Y de ahí que los teóricos se han como que alineado en dos líneas distintas, que es lo que vamos a ir viendo, y es
sobre lo que están las diapositivas en la plataforma. Entonces se crean dos líneas con dos grandes representantes. Uno de ellos es Joan Costa, que nosotros en el instituto tenemos la suerte de tener como aliados estratégicos al Joan Costa Institute. Entonces tenemos una relación muy estrecha y seguimos realmente esa línea que Joan Costa le da al diseño gráfico. Pero también tenemos influencia del otro lado. Entonces vamos a ver ambos. Entonces, Joan Costa dice que el diseño gráfico, o sea, la función más noble que tiene el diseño gráfico es hacer el mundo inteligible. ¿Qué quiere decir eso? Que hace que el mundo se entienda. La capacidad que tenemos nosotros como diseñadores es hacer que la gente entienda el mundo. ¿En qué sentido? Arreglando las cosas, traduciendo las cosas, logrando que ese proceso de comunicación entre emisor y receptor realmente funcione, realmente tenga sentido. ¿Y qué es lo que pasa? Y es una de las cosas que yo les digo mucho a mis alumnos de tercero, porque a veces, y seguro que ustedes me van a dar la razón en ese sentido, puedes tú explicarle muy bien las cosas a tu profe y el profe te pone cero igual. Y dices, ¿por qué? Si yo he respondido lo que tenía que responder. Y a veces no es porque tú no sepas, sino porque el profe no ha entendido lo que tú estabas explicando. Y me pasa muy seguido a mí como profe, así como, o sea, intento y hago el esfuerzo como que de entenderlo desde la otra perspectiva. A veces no lo logro. Entonces pido, bueno, no entiendo, explícame de nuevo, ¿no ve? Y como alumno he tenido que aprender a preguntar porque, no sé, es que el profe hablaba en chino. ¿No ve? Y en el colegio a mí me ha pasado, o sea, realmente me ha pasado. Yo sabía inglés, estaba segura, entendía todo lo que me hablaban. Según yo, podía hablar muy bien inglés, pero mis notas iban por los suelos porque no me entendía con el profe. Las cosas que yo hacía o la manera en la que yo resolvía los ejercicios, el profe no entendía y siempre me ponía mal y según yo estaban bien. Pero no he logrado encontrar el mismo idioma con ese profe, pero sí con otros que he tenido. Entonces, era cuestión de encontrar la manera en que los dos nos entendamos. ¿Qué pasa con el diseño gráfico? ¿En qué viene ahí el diseño gráfico? El diseño gráfico, el diseñador gráfico, se ocupa de entender realmente, de interpretar lo que quiere el emisor y traducirlo y ponerlo de tal manera para que el receptor realmente capte el mensaje como nosotros queremos que capte. A veces hay errores y en los ejemplos que yo les he puesto en las diapositivas están unos logos eh, que más bien no logran que esa traducción del sentido se entienda y más bien parece una grosería en vez de que sea realmente la identidad de una marca, una imagen, ¿no ve? Entonces, sí, el diseño tiene la capacidad de poder de explicarte las cosas. Y hace que el mundo sea mejor y hace que todo funcione bien. Si alguien habla en difícil, entonces esta visión del diseño gráfico va a conseguir que se entienda en fácil. Y de ahí que empiezan las infografías que están tan de moda actualmente, donde te explican temas complejos de forma sencilla. Y quien lo logra son precisamente los diseñadores gráficos. Pero para eso tienes que tener el experto que te lo ha explicado primero para que lo traduzcas de manera fácil en un dibujito, en un esquema, en lo que sea, ¿no ve? Traducimos información para que el resto la entienda. Y eso hace que la sociedad, sí, podría ser un ruido de comprensión exacto, podría llegar a ser esas cosas que afectan a que llegue realmente bien el mensaje. Sí, es verdad. Y a veces o sea, hay un montón, pero a veces simplemente es que el código no es el adecuado, por más de que la línea de comunicación esté exenta de ruidos, ¿no ve? Pero sí, exacto, Lisette, va por ese sentido, ¿no ve? Entonces, esa parte del diseño social se ocupa precisamente de la educación, del diseño de la información,
a difundir realmente información. Está el diseño editorial en eso, porque ayuda a que la información científica de la gente que realmente sabe pueda transmitirla de tal manera que el que lo está leyendo lo entienda. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho leer Costa. Sabe tanto ese señor que escribe en difícil. Entonces son de esas cosas que entiendes cada una de las palabras, pero no el sentido, y tienes que volver a leer 1000 veces. Así me pasa con Costa. Pero bueno, mientras tanto ya medio que le entiendo. Entonces son de esas cosas que tienes que leer acompañado, ¿no ve? Con alguien que te explique al lado para poder terminar de entender. En cambio, hay otras que lees y entiendes al tiro y no hay problema. Y por eso es importante también esta función social para que la información se difunda de manera correcta. Sin embargo, hay otro lado, y eso aparece sobre todo más en este siglo que en el siglo pasado. Joan Costa postula esta posición desde los 70. El señor es un viejito de 98, 97, no sé cuántos años tiene. Cuando es un mensaje a la sociedad, no todos se entienden de la misma manera. Por ejemplo, una propaganda, algunos entienden, otros no. Sí, y eso también vamos a hablar. Los mensajes nunca están dirigidos al público en general. Nunca están dirigidos al público en general. Jamás. Porque precisamente, tal como nos ha dicho el Diego, en realidad no todo el mundo entiende y no está diseñado para todo el mundo. Está diseñado para la persona que lo entienda. Y actualmente hay, por ejemplo, un ejemplo así muy puntual, la agencia de publicidad que se ha encargado de hacer la campaña política de Donald Trump se ha jactado de que la estrategia que ellos han usado ha sido la responsable de la elección como presidente de Donald Trump, porque han utilizado la personalización de mensajes a través de las redes sociales, donde dependiendo la característica que tenías como usuario, te llegaba el mensaje adecuado dentro de la propuesta que tenía Donald Trump como programa de gobierno. Entonces, si eras ama de casa, te hablaban de ciertos temas. Si eras empresario, te hablaban de otros temas. Si eras estudiante, te hablaban de otros temas, ¿no ve? Entonces, se va personalizando y eso es lo que nos hemos ido dando cuenta, sobre todo en las redes sociales, por eso es más de este siglo, de la personalización del mensaje. No todo el mundo entiende todo, exacto, ¿no ve? Entonces hay que ir como que diferenciando también los mensajes. Tengo que saber a quién le hablo. Piensen ustedes, ¿cómo le hablan ustedes a sus amigos? ¿Qué lenguaje usan? ¿Qué palabras usan? ¿De qué cosas hablan? Y piensen después cómo le hablan a su abuelita. Y son dos mundos totalmente distintos, porque depende lo que dices con lo que a quién le estás hablando, ¿no ve? Exacto, el mercado estratégico. El nicho de mercado, ¿no? Y tienes que tener una estrategia. Entonces, por más de que yo soy la misma persona, soy el mismo emisor, mi mensaje y mis códigos, eso es lo importante, mis códigos van cambiando, ¿no ve? Si estoy hablando con mis amigos o si estoy hablando con mi abuelita, porque mi abuelita no entiende lo mismo, no le puedo hablar de las mismas cosas. Hay ciertas cosas que ni siquiera le puedes decir a las abuelitas, pero despotricas contra los amigos, ¿no ve? Entonces, el mensaje varía, el código varía, pero yo sigo siendo el mismo emisor, ¿no ve? Y estamos hablando en ese sentido. Muy bien, entonces, primera posición, estamos con esta parte social, donde difundimos información para el bien común, que puede ser también, tiene su lado oscuro, no todo es tan noble, pero define también un poco la ética con la que nosotros vamos a mandar nuestros mensajes. La otra parte la define Belucha, que es uno de los que ustedes van a poder trabajar en identidad corporativa hacia el otro lado y que muestra el lado comercial del diseño gráfico. Exacto, sí, el mismo mensaje, los códigos van cambiando, ¿no ve? A veces no llegas con los mismos medios tampoco, pero sí. Entonces hay que saber cómo mandar el mismo mensaje para que todo el mundo entienda, ¿no ve? Hay un montón de ejemplos de eso, pero nos pasaremos al otro lado porque si no me pierdo charlando de una cosa y después nos olvidamos de la otra. Entonces, en este sentido,
la parte de la visión comercial te dice que eso de romantizar el sentido del diseño gráfico son tonteras. No tiene sentido. O sea, no es tal, no es real, ¿no ve? Y en realidad lo que nosotros ofrecemos como diseñadores gráficos es un servicio. Por lo tanto, si tienes una función noble o no, o si tienes una función social o no, la define el cliente y la define el proyecto, no tú como profesional, sino el proyecto que está ejerciendo, o sea, el pedido que te han hecho porque brindamos un servicio, ¿no ve? Y es más pragmático y dice, bueno, estoy aquí y estoy ejerciendo esta profesión para ganar plata. Y eso no tiene absolutamente nada de malo. O alguien cree que ganar plata es malo? No creo, ya, o sea, no creo. En este mundo, si no tienes plata, o sea, por más romántica que sea la idea, necesitas ganar plata también. Y estamos yendo más bien en ese sentido, ¿no ve? ¿Qué viene entonces en esta parte de la aplicación comercial del diseño gráfico? Ahí viene todo lo que es persuasión, publicidad y propaganda, que otra vez no necesariamente es muy noble, a veces es muy oscuro como la propaganda. Eh, Veamos el caso de Hitler. Todavía, bueno, no era el único que daba discursos, pero todavía se estudian el poder de persuasión que tenían los discursos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial para convencer a tal nivel a las personas que denunciaban hasta su propia familia. No podías confiar en nadie en ese momento, tenías que pensar de esa manera, porque si no, te denunciaban y te mataban. Y es poder de convencimiento, es persuasión. Entonces, hay una parte de persuasión donde entra toda la parte de publicidad y propaganda. ¿Ve? Pero también entra toda esta otra parte donde está identidad corporativa, ¿no ve? Todo lo que es branding, todo lo que es packaging, y estamos en ese ámbito. Porque nos interesa sobre todo la ganancia monetaria. ¿Tiene algo de malo? Nada. ¿Tiene algo de malo el otro lado? No, tampoco. Y sí es importante que sepamos que no es como ser del Bolívar o el Strongest, ¿no ve? O sea, no es eres de un lado o eres del otro, no. En realidad es tan feliz esa relación entre un lado y el otro que puedes pasarte, ya ser realmente un pasapasa y en algún momento tener más una posición totalmente comercial y en otras totalmente social y en algún proyecto también las puedes fusionar y también funciona. Y es precisamente lo que vamos a hacer nosotros ahorita. Bienvenido. Entonces, en ese sentido, ¿no ve? Depende de la posición en la que estás frente a un proyecto en particular, qué posición de el diseño vas a tomar. Entonces, puedo yo ser simplemente comercial y decir, yo estoy atendiendo un servicio, por lo tanto, me vale gorro el efecto que va a tener lo que yo estoy haciendo, yo voy a hacer bien mi trabajo y punto, me van a pagar por eso, por lo tanto, mi responsabilidad termina cuando me pagan, ¿no ve? Y soy totalmente pragmático en ese sentido, por más de que el mensaje que yo esté haciendo haga bolsa a alguien más, ¿no ve? No me importa, me están pagando. Muy al extremo, pero es posible. O no me importa que esté medio mal, estoy haciendo feliz a un cliente difícil con el que no puedo lidiar, no le puedo convencer de que lo que me está planteando está mal, pero es el pedido que me está dando el cliente, ¿no ve? Comercial, muy bien, le voy a hacer caso al cliente por más de que no va a ir ese trabajo para nada en mi portafolio porque qué vergüenza. Y decido, ¿no ve? Posición comercial. Pero puede ser un momento en el que diga, no, yo lo voy a hacer y voy a intentar, por más de encontrar un punto medio entre esa posición social donde voy a poder dar información de manera correcta, que la cosa se entienda por más de que me estén pagando. Y voy encontrando fusiones entre una posición y la otra, ¿no ve? Eh, y de eso se trata lo que estamos viendo hoy día. O sea, en estas 2 semanas nos toca ver cuán grande es ese abanico del diseño gráfico, ¿no? ¿En qué puedo trabajar? ¿Cómo va? ¿De qué se trata? Y es tan amplio ese abanico que se han ido creando líneas de especialización. Y es más, cuando ustedes lleguen al tercer año, van a tener que elegir una especialidad.
si van a salir con especialidad en editorial, en audiovisual o en un diseño web. Y van a poder elegir, pero para eso necesitamos conocer las que hay. Sí, la pelea entre Pepsi y Coca-Cola, agresión camuflada, sí, y es realmente una estrategia, que era lo que nos decían más arriba, ¿no ve? Es una estrategia comercial también, ir a atacar a la competencia. Pero si se dan cuenta, también ha habido alianzas estratégicas, inclusive en marcas que siempre han sido enfrentadas, como Nike y Adidas, que han decidido fusionarse para ir en contra del racismo en el contexto que estamos con este del asesinato. ¿No ve? Don Pollo hace bolsa a Pollos Copacabana y el Hipermaxi siempre va en contra del qué tal, ¿no ve? Es parte de la estrategia, pero no siempre es la misma, porque la gente se va cansando también. Estamos dentro de todas maneras, cuando estamos hablando de publicidad, dentro de esta visión comercial del diseño gráfico, o sea, aplicaciones comerciales del diseño gráfico. ¿No? Entonces, espérenme 2 segundos, les voy a mostrar la diapositiva. Vamos a empezar con esta parte del diseño social, pero no vamos a dejar de lado el diseño comercial. Para poder ir viendo, espérenme 2 segundos, ya está, súper. Para poder ir viendo estas otras cosas, a ver, les voy a mostrar, y estas diapositivas las tienen ustedes, o sea que va por ahí. Dentro de la teoría social estamos hablando de la educación, la esquemática, la señalética y el diseño editorial. Vamos a empezar trabajando con lo que es diseño de la educación y hoy día el tema es educación, o sea, enseñar y aprender. Que lo voy a hacer un poquito más corto porque ya me he alargado como que mucho con el otro tema. Entonces, me voy a saltar toda esta parte porque ustedes lo tienen, o sea, van a poder ver las diapositivas. Y me voy a ir a esta última parte porque creo que sí es necesario hacer un poquito más de hincapié en lo que estamos hablando, porque tiene mucha relación con lo que viene, que es la siguiente práctica, que es la aplicación del test PAC, del visual, auditivo y kinestésico. Entonces sí hay que saber que el sistema educativo, o sea, cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de dos momentos distintos y estamos hablando de dos actores distintos. Y es enseñar una cosa y aprender es otra cosa totalmente distinta. Enseñar es responsabilidad del docente, aprender es responsabilidad del estudiante. Pero, la manera en la que se enseña y la manera en la que se aprende son diametralmente distintas. Y una cosa no depende del otro. O sea, idealmente se supone que en el campo educativo hay una feliz relación entre el uno y el otro, pero no siempre. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que yo sepa mucho como docente, pero soy muy malo enseñando. Y me ha pasado. Donde sabías que así como, wow, qué capo, qué cosas capísimas que ha hecho y no sé qué, pero enseñando era, no sé, un inútil, ¿no? O sea, no se le entendía, no sabía qué estaban haciendo, no, nada de nada. Enseñar forma parte de, evidentemente, difundir información de tal manera que la otra persona pueda comprenderla. Sin embargo, el aprender depende de la voluntad que tiene el estudiante de asimilar lo que le están diciendo. Mientras que el que está enseñando puede gritarlo y decirlo a todo el mundo, no necesariamente el que está al otro lado lo está aprendiendo. Pensemos que las cebritas están 17 años entre nosotros y todavía cruzamos mal la calle. Entonces, van 17 años repitiéndonos que tienes que cruzar por la esquina, tienes que fijarte, tienes que respetar la cebra y soy culpable también de eso. Sigo cruzando por media calle y a veces como vaca rogando que no me pisen porque no te dan paso como peatón, ¿no ve? Y hay ciertas calles en las que es mejor zigzaguear entre los autos que estar esperando en la esquina porque si no, no lo logras jamás. Vamos, no sé, desde más o menos la década de los 70 que ha empezado la campaña antitabaco, porque el tabaco si fumas te hace mal, si bebes mucho te hace mal. Nos han dicho, nos están enseñando eso constantemente. Seguimos fumando y seguimos tomando. O sea, sabemos, estamos conscientes de que si exageras te hace mal, pero lo seguimos haciendo. ¿No veo? Conscientemente lo hacemos.
Entonces, ¿qué pasa? No hay voluntad de aprenderlo del otro lado. Y es lo que nos decían también en el chat, ¿no ve? O sea, no siempre el mensaje llega. No, no siempre llega. Ahora, vemos por el otro lado. Hay ciertas cosas que uno aprende por más de que no te las enseñen. A nosotros, a ninguno de nosotros, te enseñan y te dicen, mira, ¿sabes qué? El día de hoy vas a aprender malas palabras. Las malas palabras, o sea, no, eso jamás pasa. Las malas palabras como que las vas aprendiendo por lo que vas escuchando, por lo que vas viendo, o tus hermanos dicen, ¿no ve? O los primos, o los tíos, no sé. Nadie te enseña, pero tú te las has aprendido. Y cuando eres chiquito, es re divertido aprender malas palabras porque se supone que no puedes, ¿no ve? Exacto, inclusive la cajetilla de cigarros te dice que está mal fumar y ya, claro, y seguimos fumando, ¿no? O sea, retruchos. Em, pero depende entonces el proceso de aprendizaje de la voluntad que tiene alguien de aprender. ¿Qué pasa? En el colegio no tienes elección, ¿no ve? Te tocan las materias porque es obligación ir al colegio. Se supone que cuando estás, no lo sé si es cuestión de disciplina, te creo cultural. Lo tentador sí, lo prohibido es tentador. Hay sí hay travesura, sí hay diversión metida en el medio, ¿no ve? Pero hay ciertas cosas, por ejemplo, que no te enseñan y tú quieres aprender. Y como tienes ganas de saber más sobre ese tema, uno busca la información, buscas más en el internet, buscas un curso especial, buscas a alguien que sepa para charlar y a ti te importa. Entonces buscas de dónde sacar la información y seguir aprendiendo porque esa cosa te interesa y te importa. Nadie te enseña. O sea, nadie te dice, ya, mira, ¿sabes qué? Hoy día vas a... No, uno está buscando dónde ir a aprender esas cosas, ¿no ve? De ahí que los hobbies son tan divertidos. Por el otro lado, la crítica más grande que se tiene hacia el sistema educativo es que no ha cambiado desde la primera revolución industrial. Ahí es donde aparecen las escuelas, ¿no ve? Porque los niñitos corrían en las fábricas porque la gente vivía, moría y se reproducía en las fábricas y algo había que hacer con esos niños. Y había que prepararlos para que sean miembros útiles de la sociedad y que sigan produciendo dentro de esta máquina sociedad, ¿no ve? Entonces, ¿qué pasaba? La escuela, tal como fábrica, ¿no ve? Produce alumnos todos iguales. Y de ahí que viene las teorías de la educación. Entonces, este es como que el resumen de la parte de la enseñanza, que son las corrientes metodológicas, súper sencillas y facilitas, y donde empezamos con el cognitivismo, ¿no ve? Que el profesor transmite conocimientos, el alumno memoriza y aprende. Se supone que aprendes memorizando. No funciona muy bien, pero se supone que aprendes memorizando. ¿Qué pasa ahí? Que se trabaja con esa idea de que el único que tiene conocimiento es el profesor, por lo tanto el resto tiene que repetir. Y lo único que tiene que hacer es repetir porque lo que dice el profesor es ley. ¿No ve? Y es así funciona el cognitivismo. Entonces viene la parte de la autoridad. Ni por si acaso puedes tú decirle que no estás de acuerdo. Después viene el conductivismo, donde el profesor persuade e inculca actividades y el alumno tiene que responder como se espera. En este otro sentido, ¿no ve? Se supone que te están enseñando la manera correcta de hacer las cosas. Entonces, en el conductivismo, si tú encuentras el resultado, pero por un método distinto, pero el resultado es el correcto, entonces está mal porque no has hecho como te han dicho que tenía que ser. ¿No ve? Que también nos ha tocado, profe, sobre todo en el colegio de ese estilo. ¿Qué viene? Y por eso está esa parte ahí cruzada en el medio. Hay un conflicto entre el espíritu crítico. No hay crítica, no puedes decirle nada. No permite reflexión, simplemente repites. Y de ahí que viene todo esto que dice aquí abajo, el adoctrinamiento. Así es. No puedes
preguntar, no puedes cambiar, no puedes decir nada. Asumes que es así y si no, estás mal. Luego viene, que es lo que se está usando actualmente y ya evidentemente se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, pero no siempre se aplica, que es parte del constructivismo. En el constructivismo, el docente ya no es una autoridad, ya no es una relación vertical, sino que se empieza a volver un poco más horizontal. Entonces, acompaña y anima. No es el único poseedor de la verdad, ¿no ve? Y el alumno construye conocimiento a través de la acción. Por eso, si se fijan en el dibujito, empiezan los cubitos, porque empieza a aparecer el material didáctico. No las hojas para llenar, sino el material didáctico. Hay más cosas por hacer, ¿no ve? Y eso vindica el conflicto porque construye conciencia crítica. Ahí vas tú decidiendo qué aprendes y qué no aprendes. Y hay la posibilidad de discutir, de participar y construir realmente conocimiento. La última posición, perdón, me voy a mover mis ventanas porque después están una sobre la otra, van a disculpar. Es el conectivismo, que es la última manera, o sea, es lo que estamos intentando que sea, ¿no ve? El profesor, de ahí que el profesor ya no es uno, el profesor son miles, o el profesor puede ser cualquiera, mientras que en el constructivismo todavía hay un ente profesor, en el conectivismo ya no, porque se aprende de humanos y no humanos, y de ahí que cualquiera puede ser profesor, porque hay una diferencia entre, bueno, tú me enseñas lo que tú sabes, yo te enseño lo que yo sé, porque yo estoy consciente de que hay alguien que sabe más que yo en ciertas áreas, pero yo sé más en estas otras, ¿no ve? Entonces, como que se vuelve un aprendizaje colaborativo y no vertical, ¿no ve? De ahí que precisamente el alumno construye su red, realmente es en red, y descubre esos links que son las relaciones entre ideas y decide qué aprender. Ahí sabes qué te sirve y qué no. Y puedes tener una opinión al respecto y puedes criticar y puedes construir y cambiar la forma en la que estamos. Y de ahí que la capacidad de aprender prima, ¿no?, lo que se conoce y se crean redes y hay que mantenerlas. De ahí que ahora, por ejemplo, el networking es súper importante y hace circular información. Nadie se guarda la información. ¿Qué funciona así, pero de manera espectacular con esto? Silicon Valley. En Silicon Valley hay unos cafés en los que se gestan precisamente estos grandes proyectos donde todos aportan con todos. Entonces, si yo sé y estoy escuchando tu charla, como todos son, o sea, es totalmente altruista si quieren, porque no hay ese, es que yo sé y me va a robar mi idea, no existe. En esta parte del conectivismo, todos aportan a las ideas para que un proyecto surja, ¿no? Y no es egoísta, más bien es compartido. En el constructivismo todavía es un poquito menos, ¿no ven? Nosotros no hemos llegado al conectivismo todavía, menos en el sistema educativo con el que estamos, pero estamos buscando realmente crear constructivismo donde el contexto cultural nos permita precisamente sí tener crítica y tener una decisión al respecto. Es bien difícil lograr que la gente piense. De hecho, hay gente que ni piensa. Y de ahí que se habla de la ignorancia, ¿no ve? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿en qué vamos en este sentido? Una cosa es cómo yo enseño y otra cosa es cómo yo aprendo. Mi cuñada trabaja en el Ministerio de Educación y me dice, llevamos 5 años dedicándonos a saber cómo enseñan los profes y estamos preparando a los profes. Pero me dice, nadie se ha ocupado de cómo están aprendiendo los niños. Y si es que realmente todo esto que está haciendo el profesor le está sirviendo a los niños o no. Entonces, porque viene del otro lado. Entonces, ¿qué pasa en este lado de aprender? Y eso, el aprender depende de uno mismo, no depende de tu profe. Realmente no depende del profe, depende de uno, que es lo que seguía en la diapositiva. De ahí que hay 3 maneras distintas de poder aprender, hasta donde dice la teoría, que es el kinético, el auditivo y el visual. A mí, cuando yo he hecho el test back, grande además, porque lo he hecho hace poquito, me ha salido que yo soy kinética y visual. ¿Qué quiere decir? Yo aprendo haciendo, sobre todo aprendo haciendo.
A mí me gusta hacer manualidades, me gusta tomar apuntes. Yo tomo mucho apuntes. Entonces, como me gustan las cosas visuales, soy arquitecta, soy diseñadora, me encantan las cosas visuales y me gusta hacer cositas, ¿no ve? Y es la manera en la que yo mejor asimilo información. Pero eso no quiere decir que no tenga habilidades auditivas. Una de mis capacidades es precisamente la escucha activa, ¿no ve? Pero no aprendo escuchando, yo aprendo haciendo. Entonces, yo tomaba apuntes, hacía resúmenes, veía, o sea, veía lo que estaba haciendo y aprendía. Cuando yo era chica, estudiaba viendo tele. Necesitaba más bien harta bulla a mi alrededor, no silencio absoluto, ¿no ve? Pero es mi estilo. Mi cuñado es actor de todo, eh, de televisión, de teatro, de cine, de todo. Es más, lo deben conocer porque ha salido un montón de publicidades, pero es tema de otro momento. Él, por ejemplo, como actor, tiene que aprenderse sus líneas. Y él tiene un método totalmente distinto porque él es de aprendizaje auditivo. Entonces, se graba él sus parlamentos y se pone sus headphones y los escucha constantemente, porque él es auditivo, entonces no necesita ver o escribir o moverse, necesita escucharlo y a él le funciona. O sea, ha hecho varios monólogos, entonces tiene la capacidad de aprender escuchando súper largo, ¿no? Entonces, tenía, por ejemplo, un estudiante que también es profesor, un profesor de arte súper capísimo, y cuando yo le daba clases, porque estaba haciendo, igual que ustedes, o sea, pasando del arte a diseño gráfico, pero estaba buscando el título de diseñador gráfico y pasaba clases conmigo y jamás me veía, cero contacto visual, ¿no? Cero, y dibujaba. No tomaba apuntes, dibujaba en clases. ¿No? Entonces, yo he dicho, si hubiera pasado eso en el colegio, lo primero que te dice el profesor es, presta atención, mírame, como si solo con ver prestaras atención y en realidad no. ¿Y qué me he dado cuenta? Que él, precisamente igual que mi cuñado, eh, aprendí escuchando, porque no era que no me estaba prestando atención, sino que para él realmente le era mucho mejor estar dibujando otras cosas mientras me escuchaba. No todo el mundo lo logra. Hay gente que realmente se distrae y está concentrado en el dibujo y escucha como Snoopy, ¿no ves? Y guau, 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 en la parte de atrás, pero depende del estilo. Pero en este caso en particular, él aprendía escuchando mientras dibujaba. Entonces fusionaba ese auditivo kinético y aprendió perfecto, ¿no ve? Em, porque el sentido de aprender es distinto. No todo el mundo aprende igual. Cuando uno empieza a enseñar, entonces, tiene que estar consciente que la manera en la que se va a asimilar la información que estás dando es distinto. Por eso combinamos tantas cosas. Entonces, para las personas que aprenden de manera auditiva, tenemos estas clases que son más, o sea, son videos y te vas charlando y podemos discutir y leemos los chats y demás, ¿no ve? Pero para las personas que son visuales están precisamente las diapositivas y para las personas que aprenden haciendo, que son las personas que son más cinéticas, tenemos las prácticas. Entonces, el proceso de enseñanza tiene que fusionar las tres maneras porque cada uno tiene habilidades distintas. Ahora, ¿por qué es importante entender esto de enseñar y aprender? Porque no siempre tienes un profesor a tu lado para poder aprender lo que te deberías estar aprendiendo. ¿Qué se han dado cuenta? De ahí que viene que la gamificación, o sea, todo ese gaming, toda esa parte de los juegos, se han dado cuenta que la gente, uno, que se divierte, dos, que te engancha y tres, que logras grandes cosas. Entonces, el gaming, que también está explicado en las diapositivas, pero están en las diapositivas un poco más adelante, el gaming se basa en dos principios. Uno, que tienes retos. Cuando uno está jugando, es importante tener un reto, no es fácil. Y cuando vas jugando y se vuelve muy fácil, abandonas el juego. Pero cuando es difícil y vas como que subiendo de nivel, como que te engancha
y como que se vuelve entretenido porque tienes que seguir haciendo cosas y como que te entusiasmas y sigues y sigues y sigues. Y si llegas a un lugar donde realmente es muy, muy difícil, hay dos posibilidades. Uno, que te frustras y abandonas, o dos, que después de un rato dices, bueno, voy a volver a intentar y sigues intentando. ¿Cuál es la gracia de poder seguir intentando? Que tengas precisamente un premio. Entonces, esa idea del premio, o sea, esa idea del juego, de esas ganas que tienes de poder pasar al siguiente nivel, empezó en las empresas para poder mejorar los rendimientos de ventas, sobre todo. ¿Cuál era el premio? Te voy a pagar comisión por las ventas adicionales. Pero en un juego no siempre tienes plata. A veces son fichitas y no te sirven para nada las fichitas, o a veces sí, para comprarle un nuevo accesorio a tu personaje, ¿no ve? O comprarte un mapa, ¿no ve? Y tienes o habilitas un nuevo contenido. Y van siendo cosas que vas consiguiendo, pero no necesariamente se vuelve plata. Exacto. Y de ahí que viene la motivación. Entonces, para poder aprender, tiene que haber un motivo. Tiene que haber, no alguien, una cheerleader, no una porrista que te haga porras al lado, así como, dale, tú aprende. O sea, no, no funciona. No importa cuántas porras se estén echando al lado, si no tienes ganas de aprender, no vas a aprender. Para ti tiene que tener sentido, ¿no? Y de ahí que viene la motivación, como del motivo. Tienes que tenerte un motivo para poder seguir adelante. Conseguir la fichita, conseguir el personaje, pasar de nivel, el que quieras, ¿no ve? Por eso estamos trabajando nosotros también en un contexto de juego. Les toca a ustedes enseñar. Ustedes ya han aprendido. Para eso lo están demostrando en el esquema que me tienen que entregar hoy día. Ustedes ya han aprendido cuáles son los componentes de la comunicación. Otra vez, es tema del segundo bimestre. Nos toca enseñarlo. Y nos toca enseñarlo de tal manera que la persona que lo juegue aprenda, ¿no ve? Y sepa y conozca de qué se trata cada uno de estos elementos. Por eso es importante que me hagan la explicación para poder saber que ustedes realmente han entendido lo suficiente como para poder transmitir ese conocimiento. Y esto, imagínense que vinieran recién nuevitos, como cuando ustedes estaban hace 6, 7 meses, ¿no ve? Y les tuvieran que explicar. El hecho de que ustedes ya sepan más que los que recién van a inscribirse, ¿no? Les da la posibilidad de enseñarles lo que ustedes han aprendido. Entonces, el juego se trata de eso. Les toca a ustedes ahora enseñar los elementos de comunicación visual y lo vamos a hacer a través de este juego. Por eso es importante conocer el contenido. Por eso estamos repasando y lo vamos a transmitir para que cualquier persona que no sea diseñador, no sea comunicador, conozca cuáles son los elementos de comunicación. Vamos por ese sentido. Muy bien. Entonces, en el foro que viene ahora, ustedes tienen que autodiagnosticarse, ¿no ve? Realmente hacer el test back que está en la carpeta de recursos, de materiales y recursos, y responder las 12 situaciones que como respondes no son nada difíciles, no es nada largo, sé largo porque tiene las explicaciones después de la interpretación, pero no es nada largo y me tienen que responder en el foro cuál ha sido su resultado. Entonces, por ejemplo, a mí me ha salido visual y kinético. Entonces, ¿cómo funcionaba para mí ser visual y kinético? Yo tomaba apuntes porque veía mis apuntes y los escribía y mientras movía mi mano entendía, ¿no ve? O hago maquetas. Me gusta hacer manualidades. Entonces, hago maquetas. Y así es como yo aprendo. Así cortito, quiero que sea la respuesta que ustedes van a poner en el foro, que es la siguiente práctica. ¿No ve? Pero vean ustedes, cuál es realmente su mayor capacidad de aprendizaje, si es auditiva, kinética o visual. Y me cuentan. De eso se trata el... Entonces, en pocas palabras, debe ser 3, 4 líneas la respuesta en el foro, no va a ser muy largo. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Dudas? Voy a dejar de compartir la pantalla porque con esto ya
¿Estamos? Muy bien. Súper. No, el foro no es para hoy, el foro es para mañana. Para hoy es el esquema de las partes de la comunicación y el foro es para mañana. Entonces mañana leen el test y lo responden. Súper. Muy bien. Muy bien, hoy día no ha sido tan largo. Sí, me he portado bien, ya. Entonces, prácticamente se trata de eso, ¿no ve? O sea, sí poder enseñar lo que tú ya has aprendido y poderlo transmitir de alguna manera. Y tener voluntad precisamente de seguir aprendiendo de las cosas que te interesan. Y segundo, y hemos aclarado cómo es y cuál es el contenido para la práctica de hoy día, que es el esquema de las partes de comunicación, porque eso ya hemos aprendido, entonces lo vamos a tener que explicar más adelante. Y el siguiente foro es que me cuenten si son audiovisuales, visuales o kinéticos. No hay cómo equivocarse, porque todo el mundo es uno, pero igual hay criterios de evaluación, o sea, no puede decir sí, y ahí que esa sea la respuesta del foro, eso no funciona, ¿no? Súper. Entonces, no te asustes, Milenka, es súper, súper fácil. O sea, el nombre es raro porque pero es como un test de revista. O sea, es como un test de revista, donde vas marcando tus mejores opciones y te salen los resultados más abajo. No tiene nota, simplemente es un pequeño diagnóstico, nada más. Y es cortito, ¿no ve? Súper. Genial. Entonces, no, ya bien chistoso, pero no, si tienes dificultades, Lisette, tengo lo que les voy a contar. En realidad hay dos paralelos y estamos pasando el mismo contenido en dos paralelos distintos. Entonces, en el otro paralelo pasamos la clase sincrónica a las 5 y con ustedes pasamos a las 7:30. Entonces, Lisette, veremos tu posibilidad puntualmente, o sea, individualmente. Podrías eventualmente venir a las clases presenciales, o sea, virtuales, al otro lado, pero hay que quedar bien de acuerdo porque si no te voy a poner que no asistes a las clases, ¿no ve? De todas maneras, la siguiente que nos toca es el lunes, ¿no ve? Tienen una tarea hasta el viernes, fin de semana, se supone que no vamos a hacer nada y vamos a estar descansando. A no ser que alguien se haya atrasado en entregar alguna práctica, y nos vamos a volver a ver el lunes con nuestra siguiente clase sincrónica. ¿Sí? Muy bien. Si no hubiera más dudas, sí, porfa. Entonces, si no hubiera más dudas o si a alguien se le ocurre algo más tarde porque no entendió, me escribe. Y si tiene problemas con la plataforma, le escriban a la Shalom, que también está y forma parte de nuestro grupo de WhatsApp para poder solucionar las situaciones en las que estén. Entonces, ya estamos como una hora charlándonos. Espero que haya quedado todo claro y si otra vez, si no, y si se da cuenta que no estaba tan claro, me avisan y les voy a volver a explicar de otra manera para que realmente se entienda. Vámonos entonces a cenar, a disfrutar de lo que nos queda de nochecita y nos vemos el lunes otra vez. Que les vaya muy bien. Chao, chao.